Estamos en la flamante sede del Centro Universitario Villanueva. ¿Por qué? Porque llevamos años identificando en Villanueva lo que hasta ahora era un curso y ahora se ha transformado, ha evolucionado hacia un máster. Un máster que aborda lo que para nosotros son los tres pilares de la abogacía de hoy en día. El máster es en abogacía digital, emprendimiento y tecnología. Nos acompaña Julián Plaza. Julián es abogado, delegado de protección de datos y además miembro de ENATIC. Siempre ha estado al mando de este proceso formativo y ahora lo codirige. Julián, llama la atención, además de este máster, que no solo estáis vosotros, sino también una serie de profesionales que aportan mucho valor, incluso en sus identidades en Twitter. Por un lado están Maitane Valdecantos, Borja Atsuara y Jorge Morey, @legaltex, Alejandro Sánchez del Campo, @replicantelegal, y Ricardo Oliva, @algoritmo legal. Muy significativo en los tiempos que corren, ¿verdad que sí? Sin duda, sin duda. Bueno, nosotros pensamos desde el principio, no ahora, sino ya incluso cuando iniciamos el curso, hace ya cuatro años, que era fundamental para nosotros contar con profesionales muy reconocidos en estos sectores y además que tuviesen una capacidad docente importante, porque no olvidemos que estamos en un centro universitario. Para nosotros esas dos virtudes, digamos, eran esenciales. Así que efectivamente, aparte de los que han mencionado, tenemos también otros muchos más, hasta un total, creo recordar, de 20 profesores. Perfecto. Vamos a hablar un poquito de las materias que creemos tan necesarias sobre todo para los profesionales que quieren o incorporarse al mercado de servicios legales o dar un giro, reinventarse profesionalmente. Abordáis el tema del abogado empresario, la figura del abogado empresario, del abogado emprendedor, que hoy resulta imprescindible en un mercado tan competitivo. ¿De qué hablamos? De tener una serie de habilidades y técnicas y de actitud para diferenciarse en el mercado, de tener claro que tiene que rentabilizar su despacho, y por supuesto que tiene que adquirir una serie de competencias digitales para realmente ser competente y competitivo. Exacto. Nosotros, igual que te comentaba antes respecto al tipo de profesor que buscábamos para nuestros alumnos, también éramos conscientes de la realidad que está viviendo el sector de la abogacía, que no es diferente del resto de otros sectores que se han visto afectados por esta era digital. ¿Qué conlleva esto para nosotros los abogados? Pues en primer lugar, por supuesto, un reto apasionante, el reto de lo que es introducirnos en todas estas nuevas materias y lo que nos provoca además también el tener que formarnos en estas nuevas materias, ¿no? Nosotros decimos que el abogado actual, el abogado del siglo XXI, tiene que enfrentarse ante esa nueva realidad, por un lado tecnológicamente hablando, es decir, tiene que dotarse de todas esas nuevas herramientas, y por otro lado debe de tener esos conocimientos, independientemente de que sea un despacho grande o que sea un despacho pequeño, de que sea un abogado que incluso trabaje por su cuenta, ¿no? Y sin olvidar, Julián, disculpa que te interrumpa, el tema de la cultura empresarial y digital del abogado. Sin duda. Paso previo para la implementación de tecnología. No puedes edificar una casa sin los cimientos. Exacto, sin duda. Sin duda. Yo siempre hago una comparativa con quizás pues los despachos tradicionales de los últimos 25 años, ¿no? Es decir, la transformación es tal que ahora mismo tenemos dos tipos de clientes, los despachos. Tenemos los clientes históricos que se enfrentan a nuevos retos, a nuevas necesidades, a nuevos problemas digitales, y tenemos los nuevos clientes, es decir, que ambos están en ese mismo enfoque, el mundo digital que vivimos. Quizá con un lenguaje diferente para cada cual, pero está claro que está en el mercado. Sin duda, está costando a determinados niveles pues llegar a hacer ver la realidad de lo que está suponiendo esta transformación. Pero vamos, por supuesto, estamos absolutamente convencidos que en cuestión de unos años todo el mundo será consciente de no solamente los conflictos que se pueden generar si no estás a la altura tecnológicamente hablando, sino también lo que supone de marca, de prestigio para una entidad, para una compañía, para una empresa, para una multinacional, el hecho de contar con esa virtud que decimos hoy, ¿no? Que es el tener un conocimiento digital de qué está manejando. Interesante. Y también es muy interesante, lo hablábamos además en un evento reciente en la Escuela de Negocios Pons, la importancia de ser abogado especialista. Y hay una serie de nichos que empiezan a ser los próximos, vamos a llamarle caladeros, para conseguir clientes en la abogacía. Propiedad industrial intelectual, nuevas tecnologías y también, sobre todo, protección de datos, donde aparece con fuerza la figura del DPO, con sus riesgos realmente también. Exacto. Ese es un ejemplo muy
muy gráfico, es decir, la figura del delegado de protección de datos es una figura que se establece a partir del nuevo reglamento de protección de datos y es el ejemplo de una nueva salida profesional que se está ofreciendo a los abogados actuales. Por eso nosotros hemos también incorporado dentro de este máster la formación precisa conforme a lo que son las indicaciones de la Agencia de Protección de Datos para formar a los futuros delegados de protección de datos. Es decir, ya estamos viendo un primer impacto en las compañías, quizá algunas más pequeñas, más reacias a entender lo que conllevaba esta figura, pero ya se están introduciendo en los equipos directivos la figura del delegado de protección de datos para trabajar conjuntamente en lo que conlleva para el beneficio de la compañía. No hay que decir, por supuesto, de las grandes multinacionales que están instalados incluso en decisiones que afectan ya a nivel de consejo de administración. Bueno, creemos que este es un prototipo, perdón, un modelo, ¿no?, de ejemplo de nuevas profesiones, y queremos que los juniors de los despachos y profesionales que quieran readaptar su carrera o que necesiten porque sus clientes se lo demandan, que puedan intervenir y que puedan formarse como delegados de protección de datos. Es un ejemplo. José María López de Pedro es profesor de negocios digitales en Villanueva. José María, el abogado hoy en día está obligado a conocer profundamente el entorno empresarial de su cliente, ya sea startup, ya sea pyme, ya sea empresa. Quiero decir, no solo se trata de solucionar problemas, de prevenirlos, sino incluso ayudar en el desarrollo de su negocio y sobre todo ser un soporte, creo que legal y también estratégico en lo que es la transformación digital de esa empresa. Sin duda, yo creo que es importante que entendamos el marco, ¿verdad? Cuando hablamos de digitalización, normalmente entendemos un proceso de cambios acelerados. Tenemos que entenderlo de una forma más profunda. La digitalización es toda una transformación que está transformando la sociedad de una manera similar a como la revolución industrial transformó la sociedad a final del siglo XIX. Esto está suponiendo una transformación de los ecosistemas sobre todo empresariales y sociales. Nos estamos encontrando que hay nuevos actores, que unos actores desaparecen y que se redefinen las relaciones, se redefinen las dinámicas. Una de ellas son las de negocios. Esto es un desafío para los abogados. Su campo de trabajo cambia y las relaciones que tienen que solucionar también cambian. En ese sentido, tanto empresas como abogados tienen que colaborar para sobrevivir y desarrollar estrategias eficaces en ese nuevo ecosistema. Antonio Serrano Acitores es abogado, doctor en Derecho y CEO en Spartan Hack, que es una especie de escuela de negocios vinculada a programadores y emprendedores. Además, es inversor en startups, también en startups. Lo digo porque tenemos muchos seguidores de startups, empresas que están empezando el sector legal. Os digo, tengo su teléfono, llamadme cuando queráis. Antonio, la adopción por parte del abogado de la tecnología como socio del despacho es ineludible. Es un socio 24/7 que te va a ayudar a ser competitivo, eficiente, y con herramientas basadas en inteligencia artificial puedes, entre otras cosas, gestionar los datos propios o ajenos para tomar las mejores decisiones, y también, como otro ejemplo, te puede ayudar a identificar, localizar resoluciones judiciales, sentencias realmente relevantes en mucho menor tiempo. Sí, la verdad es que la revolución digital es que no es opcional, no solo en el sector jurídico, sino en cualquier sector, ¿no? Y al final esto supone que o cambias o te cambian, ¿no? Y desde el punto de vista jurídico, efectivamente, el abogado de hoy en día, entre sus habilidades tienen que ser las competencias digitales. Tienen que entender esos procesos que se están dando hoy en día de cambios para sus clientes en cuanto a tecnología y además adoptar determinadas tecnologías en sus propios procesos de trabajo. También se habla mucho de blockchain como una tecnología disruptiva y concretamente de los smart contracts, los contratos inteligentes. Y se puede ver como una amenaza para el abogado, pero realmente la abogacía tiene que estar ahí, en ese proceso, en ese producto, en esa tecnología, para garantizar la calidad del documento, para dar confianza a los clientes de ese documento y para protagonizar el proceso de una forma u otra.
Sí, es verdad que una tecnología como blockchain, la cadena de bloques, al final no es otra cosa que un libro mayor de acontecimientos digitales. Y es verdad que se plantea el miedo a que se vean sustituidas muchas profesiones jurídicas, como pueden ser los notarios, los registradores, incluso la abogacía a la hora de implementar contratos en relación con los smart contracts, pero al final siempre es necesario un abogado allí. ¿Por qué? Porque los abogados somos gestores de incertidumbre y por lo tanto es necesario que entendiendo esa tecnología, ayudemos o seamos capaces nosotros de generar junto con esa tecnología esos nuevos contratos, esos smart contracts, bien porque estemos con un programador de la mano o bien porque seamos nosotros mismos quienes entendamos cómo se va programando y se pueden ir configurando ese tipo de contratos. Interesante. También se habla mucho del abogado si debe conocer la programación. Incluso ya hay cursos de Solidity en diversos centros, pero hay una serie de opciones claras. El abogado o sabe programar, o chapurrea ese lenguaje de programación, es decir, conoce unos conceptos básicos, o se tiene que adaptar a trabajar con esos profesionales cada vez más presentes en las firmas, ingenieros, programadores, etcétera. Sí, no, en este sentido lo que comentas es totalmente acertado. El abogado no necesariamente tiene que ser un hacker como tal, pero que vaya conociendo los lenguajes de la programación, la estructura lógica de la programación, tiene todo el sentido del mundo. Además, para un abogado no tiene por qué ser complicado, porque, por ejemplo, la programación de los smart contracts parte de principios que nosotros entendemos muy bien. Los contratos con condición suspensiva, pues un smart contract también tiene condiciones como if-else o if-then dentro de esa programación. Por lo tanto, lo que hay que entender es esa lógica de la programación para luego sentarse con el técnico y poder ser capaz de desarrollar el producto o el contrato. En ese sentido, y lo que comentas también, nuestra aproximación también debe ser hoy en día transversal. Ya no basta con un equipo de abogados, sino que el equipo tiene que ser multidisciplinar. Te tienes que sentar con el ingeniero informático, igual que te tienes que sentar con el que maneja el marketing digital y gestiona las redes. Es decir, al final el equipo tiene que ser totalmente multidisciplinar. Y vamos a terminar ya. En uno de los eventos de Legal Hackers Madrid se pronunció una frase, no me acuerdo del autor, pero para mí muy significativa. Y venía a decir que hoy en día, y ya está ocurriendo, una máquina puede hacer el trabajo de 50 abogados corrientes, digamos, que se dediquen a trabajos automatizables, repetitivos, etcétera, o que lleven asuntos de más o menos fácil solución y de forma masiva, que existen de forma masiva. Pero ninguna máquina va a sustituir a un abogado realmente excepcional. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, todas las tareas que sean automatizables se automatizarán. Por lo tanto, el abogado que no sea diferente será barato o será sustituible. Y por lo tanto, ¿cómo se pueden hacer diferentes los abogados y dejar de ser sustituibles? Yo creo que sobre la base de las siguientes premisas. Una, que sepan gestionar muy bien las incertidumbres y segundo, que entiendan este entorno digital en el que estamos.